se va preparando nuestro siguiente ponente, que es José Antonio Rebollo González, que tiene máster en prevención, es docente. Ha pasado prácticamente por la totalidad de todos los niveles educativos y en estos momentos trabaja como asesor técnico de la unidad de prevención de riesgos laborales de la Delegación Territorial de Educación de Huelva. José Antonio nos va a hablar sobre los planes de autoprotección, que ayer ya durante las sesiones tuvimos un poco de una pequeña noción y se tocaron los planes. Así que, bueno, José Antonio, encantada, muchas gracias por estar aquí. Y como quieras, atril, te sientas, presentación, no hay problema. Bueno, buenos días. Ante todo, agradecer a la organización que me dé la oportunidad de estar aquí y compartir con todos ustedes este espacio, ¿no? Me encantaría estar por ahí porque soy docente y lo que me gusta es interactuar con las personas con las que comparto cualquier situación, ¿no? Así que ya os digo que, que en cualquier momento me podéis interrumpir y preguntar, que no sea que estéis ahí aguantándome, que soy muy pesado hablando, porque me he traído el reloj para controlar el tiempo, porque si no, nos vamos de aquí al comedor. Bueno, parece que tenemos... Me he ido. Parece que estamos con la ponente que acaba de terminar, eh, mientras la estaba escuchando, que ha sido desde luego muy clara en su exposición. Parece que estábamos compichados, ¿no? Que estábamos preparados, que habíamos preparado esto los dos, ¿no? Porque todos coincidimos en que esto es una tarea compartida, ¿eh? Y el hecho de que estén aquí ustedes, pues así lo muestra, ¿no? El gran potencial que tiene la educación, porque es la única fórmula que dicen los expertos, ¿no? que nos va a hacer cambiar, pues vemos cómo, lógicamente, todos coincidimos en que el centro educativo es el motor de todo el cambio, ¿no? Yo me voy a centrar en el tema de la autoprotección, ¿no? Del plan de autoprotección que tenemos en los centros educativos. Realmente fue una situación novedosa cuando sale en 2008. eh, y, y fundamentalmente quería enlazarla con la presentación anterior porque la clave de todo esto, de lo que estamos hablando, es de la ampliación del concepto de salud, ¿no? Cuando hablamos de salud, no como ausencia de enfermedad, sino como una situación de bienestar a todos los niveles, ¿no? A nivel físico, mental, social, emocional, ¿eh? Pues lógicamente tenemos que actuar desde el punto de vista preventivo, ¿no? Es decir, esa frase que todos hemos escuchado, que es mejor prevenir que curar, pues esa es la realidad que tratamos de trasladar al centro. ¿Cuál es el fin de estos planes de autoprotección? Yo he tenido la suerte de participar desde su creación y creo en esto, aunque muchas veces la filosofía con la que se crean este tipo de planes pues no se concretan en la práctica, ¿no? Me vaya a permitir que ponga algunas barbaridades aquí que no tienen nada que ver con el contexto educativo, pero quiero enlazarlo con lo que yo entiendo que tiene que ser estos planes en el ámbito educativo, ¿eh? No estamos en una fábrica, estamos en un centro escolar y el centro escolar necesita generar cultura preventiva, ¿eh? ¿Vale? Lo contrario de generar cultura preventiva es situaciones
que aunque parezcan barbaridades, se ven de forma bastante cotidiana. No tienen nada que ver con el contexto educativo. No he querido poner ninguna de esto para no... como os decía antes, en el 2008 se crea la orden que regula los planes de autoprotección de los centros educativos. ¿Y qué es lo que pretende esta orden, ¿no? Asegurar la seguridad de los centros educativos. Sí, hemos comprobado que, afortunadamente, nuestros centros educativos son seguros en términos generales, ¿no? Pero por eso os decía que la filosofía de esta orden no es hacer más seguros los centros, sino que podamos multiplicar este concepto de prevención. Como bien ha dicho la ponente anterior, pues de lo que se trata es de que generemos una sociedad que tenga claro cuáles son los medios que tenemos que utilizar para atender cualquier situación. Es decir, cuando yo le pregunto a mis alumnos, oye, ¿tú qué necesitas para, ahora que han hecho prácticas de evacuación, teniendo en cuenta la situación del tsunami, ¿no? Pero ¿tú qué necesitas para que esto sea eficaz, ¿no? Y bueno, la respuesta de los alumnos, pues dependiendo de la edad, es diferente, ¿no? Por eso he visto algunos alumnos por aquí y digo, si pudiera estar ahí abajo, los haría hablar, ¿no? Pero fijaros, mi hija que ha hecho un simulacro esta semana precisamente, le pregunto y me dice, es que para que esto sea eficaz, pues es necesario que lo integremos en nuestra forma de actuar, de tal manera que no vayamos al instinto de supervivencia, ¿no? Y me dejó chafado totalmente, porque es que esa es la realidad. Es decir, hacer un simulacro una vez al año, eso no nos va a dar pautas de actuación, ¿no? Y vuelvo otra vez a lo que se ha dicho ya aquí, ¿no? Es decir, estamos comprobando como otros países están integrando esto en la estructura educativa desde hace mucho tiempo, ¿no? Los que somos menos jóvenes, los dibujos animados de Shin-Chan, en el 82 ya salía Shin-Chan en el centro educativo haciendo este tipo de intervenciones, ¿no? Estaba integrado totalmente en el marco educativo, ¿no? Y esa es la filosofía de este plan, ¿eh? Más que localizar en el centro educativo, es utilizar el centro educativo como motor de expansión de ese concepto, de esa cultura preventiva, ¿no? Fijaros que la finalidad de esta orden que regula esos planes de autoprotección es precisamente esa, generar competencia. Es decir, que en estos momentos donde estamos en el ámbito del Consejo de Europa, se trabaja por competencia, es decir, no solo queremos que sepan, sino que sepan hacer, ¿eh? Si no conseguimos si esto solo es contarle la cuestión a nuestro alumnado y no lo implicamos en el proceso,
no hay avance, ¿vale? Ese concepto de competencia para la vida. Es decir, que lo que se aprende en el centro educativo tenga transferencia directa con la realidad en la que están viviendo las criaturas con las que nosotros estamos trabajando. Bueno, ahí en los objetivos del plan he seleccionado algunos porque voy a ser muy pesado con este concepto, ¿no? Es decir, la idea es que seamos capaces de cuidarnos para poder cuidar, protegernos para poder proteger. Si este concepto que es tan obvio, volviendo a mis alumnos, decía, es que yo, si suena la alarma, si es un simulacro, bueno, pero si es de verdad, yo echo a correr. Da igual que te hayan dicho que lo primero es no correr, mantener la calma, pero es que hay que ayudar, hay que educar en el concepto de lo que es mantener la calma. Porque una cosa es quedarte bloqueado y otra cosa es gestionar ese tiempo de forma integrada en la situación que se está produciendo, ¿no? Fijaros que el objetivo es concienciar y sensibilizar. Es decir, no es una cuestión de un tema más del currículum, es un tema integrado, transversal, que esté a lo largo y ancho del proceso educativo, porque si es real, si la ley educativa dice que tenemos que preparar para la vida, esto es un elemento esencial, ¿no? Bueno, fijaros, otro elemento que enlaza perfectamente con lo que decía la ponente anterior es el cambio en el sentido de vincular no solo que seamos capaces de tener integrado un plan en nuestro centro educativo, sino que esté conectado en este caso con Protección Civil, para que en una situación de emergencia estemos perfectamente coordinados. Eso es un gran salto en este proceso, ¿no? Igual que debería de pasar y en algunas ocasiones es verdad que siempre necesitamos más, pero claro, hemos avanzado muchísimo, ¿no? El hecho de que Protección Civil nos manifiesta que el hecho de que ellos tengan el plan de autoprotección de todos los centros, pues les da un margen de actuación importante, ¿no? Como decíamos antes, el tiempo en situaciones de emergencia es oro, ¿no? Entonces, si somos capaces de mantener la situación controlada hasta que lleguen los servicios externos, pues ese es el gran éxito de este trabajo, ¿no? Bueno, ahí no queréis preguntar nada, ¿no? Sí, ¿os queréis aguantar aquí el tiro mientras yo...? Bueno, sí. ¿Es lo mismo saber decir que saber hacer? Esa reflexión me gustaría que me ayudarais a resolverla. Y la segunda cuestión es, ¿de qué nos sirve que hagamos un maravilloso plan si no somos capaces o no somos capaces de hacer partícipe a toda la comunidad educativa de ese plan? Y todas las personas que conforman la comunidad educativa debemos hacerla partícipe de ese plan. Porque si realmente lo que queremos es generar cultura preventiva, pues el camino es
como he dicho antes, multiplicar. Que el máximo número de personas estén sensibilizadas en torno a lo que es realmente la cultura preventiva. Fijaros que estos 5 elementos son los que siempre le decimos al alumnado, ¿no? Pero sin embargo, cuando le preguntamos, bueno, si esto, siempre me dicen, maestro, pero yo no sé si yo veo humo, no sé si voy a ser capaz de no correr. Claro, el instinto de supervivencia nos lleva a esto, ¿no? Pero es verdad que en los países donde esto está integrado en el currículum, vemos cómo en una catástrofe son capaces de gestionar mejor la evacuación o la reacción ante la catástrofe que en los países donde no está, está integrado, ¿no? Como decía antes mi compañera, los servicios de emergencia cuando lleguen pueden hacer lo que pueden hacer, porque además que tienen 2 manos cada uno. Si somos capaces de multiplicar el número de personas que saben cómo actuar y están entrenados para hacerlo, y pues, lógicamente los beneficios serán mayores, ¿no? El gritar y correr, estamos cansados de ver en cualquier situación. Hace poco la hemos vivido aquí en la provincia, ¿no? La reacción, el instinto es chillar, y si chillo transmito todo menos tranquilidad. La calma ya se ha perdido. Y echo a correr, empujo a quien tenga por delante. La mayoría de las personas que sufren en estas situaciones son porque son atropelladas por el resto de los compañeros, ¿no? Os he puesto ahí una frase que intento aplicarme continuamente. Dime algo y lo olvidaré. Enséñame algo y lo recordaré. Pero sobre todo, si me haces partícipe, aprenderé. Y estamos en la sociedad del aprendizaje. ¿Y qué significa esto de la sociedad del aprendizaje? Porque la evolución tan enorme que sufre la sociedad actual requiere de un continuo proceso de aprendizaje. O sea, no vale lo que hoy he aprendido, mañana tengo que volver a reaprender. Y esto es una realidad que deberíamos de al menos repensar. Y aquí os pongo las tres cuestiones que me gustaría que repensáramos, ¿no? ¿Cómo es la prevención que queremos? Hablando en términos del contexto educativo. Tener en cuenta la sociedad en la que nos encontramos, la sociedad del aprendizaje, entendiéndolo, como os he explicado, como un proceso continuo de aprendizaje, ¿no? Y después, como empecé, teniendo en cuenta que esto es una cuestión que toda la tribu tiene que estar tirando en la misma dirección. Y me vais a permitir que os ponga un pequeño vídeo para que no... सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल पकड़ के उठो
वक्त पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो। Bueno, esto es la situación que me gustaría que todos nos fuéramos con la idea de que juntos sí que podemos avanzar, ¿no? Y bueno, estoy a vuestra disposición para las cuestiones que me encantaría que intervinierais y poder ayudaros a reflexionar en torno a ello. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, creo que va a haber unas cuantas preguntas sobre el tema de los planes de autoprotección, probablemente, que son quizás esos grandes desconocidos de los centros educativos. Yo quería hacerte una pregunta, por ejemplo, cuando estás hablando de que se posibilita la coordinación con medios externos, realmente, ¿hasta qué nivel se quieren llevar los planes de autoprotección, en este caso de los centros educativos, la coordinación? Bueno, la realidad es que con Protección Civil trabajamos continuamente para coordinar, para que estos simulacros que se hacen en los centros educativos estén en conocimiento de los medios externos. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros, si vemos que en un centro educativo está toda la gente corriendo, algo está pasando y llamamos por teléfono. Es nuestra forma de ayudar a esto, ¿no? Si los centros externos no tienen conocimiento, pues van a ponerse en marcha sin necesidad, ¿no? Entonces, esto no puede ser una cuestión aislada de un centro educativo, sino que tiene que estar perfectamente coordinada con el resto de servicios de intervención, ¿no? Y cuando, por ejemplo, verás, desde el punto de vista de la legalidad que tienen después los planes de autoprotección, es decir, son unos planes que se elaboran dentro del centro educativo, que las familias como tal participamos dentro del consejo escolar, porque es un documento que se le tiene que dar una aprobación, pero realmente muchas veces, al menos, bueno, yo no sé vuestros casos, pero hay veces que las AMPAs o las familias nos preguntan hasta qué punto este documento, qué peso, qué responsabilidad tiene, más allá de si no se cumple o no se está cumpliendo bien o no se hace bien, que es una de las cuestiones, ¿no? Porque es un documento muy técnico, pero que realmente tiene que gestionar la comunidad educativa con una supervisión desde delegación, pero luego parece que hay ahí a ver quién realmente es el que da el visto bueno, por así decirlo. Es una duda que también surge mucho. Me ha encantado la pregunta. Estaba deseando que me la hicierais, porque realmente en tan poco tiempo no me he querido parar en eso, ¿no? Pero realmente los planes de autoprotección, el gran paso es que están diseñados por los técnicos, por todos los técnicos de Andalucía, y están visados por Protección Civil. Es decir, hicimos un trabajo, se lo mandamos a Protección Civil lo corrigió, lo volvimos a retomar hasta en 3 ocasiones, y digamos que el documento estándar para todos los centros educativos de Andalucía está hecho por técnicos en prevención. ¿Qué es lo que se hace en los centros educativos? Pues contextualizarlo en el sentido de pues, los datos del número de estancias que tiene, el número de pisos, el número de edificios que hay. En términos generales, es una cuestión al alcance de casi de cualquiera, lógicamente con el asesoramiento de
de los técnicos que están en la delegación. Los asesoramientos fundamentalmente es pues, en el tipo de edificio que es, el tipo de construcción, temas están ahí en el plan diseñado por los técnicos, está hasta cómo actuar ante cualquier situación de emergencia. Hay un protocolo de actuación. Lógicamente, si el centro quiere modificar algo porque lo tenga integrado en su plan de centro o lo que sea, pues lo puede hacer. Pero está diseñado por técnicos, ¿no? ¿Que es mejorable? Pues seguramente que sí, pero que no es una cuestión que se le da a un centro educativo para que haga un plan sin... No, y ahora últimamente se ha dado un paso importante porque está integrado en Seneca dentro de las herramientas que tiene el centro educativo, o sea que yo creo que vamos avanzando y lógicamente hace falta la ayuda de todos para que esto pues siga por buen camino, ¿no? Y en el caso, ahora paso para que vayáis pensando preguntas, pero en el caso de los protocolos de actuación, en este caso de lo que más nos preocupa en estas jornadas, ¿no?, que es el alumnado NEE con enfermedades crónicas, entendemos que esos protocolos deben estar también dentro de los planes de autoprotección. ¿Cómo se gestiona la atención sanitaria, en este caso de emergencia, en este documento que creemos que tiene que ser el que contenga todo lo que tiene que ver con prevención de riesgos laborales, ¿no?, que al fin y al cabo, bueno, riesgos laborales o riesgos educativos en el caso del alumnado? Sí, es verdad que está enfocado a la prevención de riesgos laborales, pero como he dicho antes, todas las personas que transitan por el centro tienen que ser susceptibles de atender, ¿no? La realidad es que el plan de autoprotección está recogido ahí la actuación para todas las personas que confluyen en el centro. Es decir, no podemos hablar de hacer una evacuación y que tengamos a cualquier persona que tenga movilidad reducida y esté en la segunda planta. Entonces, hay que contemplar cómo hacemos el traslado. Eso no puede ser dejarlo al azar, por ejemplo. No estamos hablando de una situación, digamos, crónica, sino una situación puntual que le puede pasar a cualquiera, que le haya pasado cualquier incidencia y justo ese día pues hay que evacuar. Eso tiene que estar contemplado a la hora de... si no se puede utilizar el ascensor, pues esa persona tiene que bajar de la segunda planta. No hay una actuación puntual hacia una persona, sino en global a todas las personas que confluyen en el centro. Es decir, yo creo que lo más importante es que todos estemos concienciados de que tenemos que ayudar a ayudarnos entre todos para salir, no correr y ya está, ¿no? Esa ha sido un poco la filosofía. No hay una actuación concreta para a un núcleo de personas, sino una actuación general hacia todas las personas que confluyen en el centro, ¿no? La pandemia nos ha traído muchas cosas malas, pero también alguna que podríamos aprovechar, ¿no? El hecho de coordinar salud y educación ha sido, bajo mi punto de vista, un paso fundamental. Todavía no es lo ideal, pero por lo menos estamos avanzando. Y esa es la línea, creo yo, que debemos de seguir, ¿no? Es decir, ese protocolo, por ejemplo, de actuación ante la pandemia, pues se ha integrado en el plan de autoprotección, ¿no? Bueno, pues ojalá no tengamos que utilizar ese protocolo, pero ya que hemos hecho ese trabajo y que se ha llevado a cabo de forma coordinada, pues ahí está para
cualquier situación que se pueda generar, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? Aunque Josebe antes me dijo que a lo mejor tenía alguna, que estaba ahí. Tienes que aprovechar, Josebe, que lo que tú preguntes nos puede dar idea a los demás. En fin, a mí me gustaría que él nos explicara cómo podemos, dentro de ese plan de autoprotección, integrar las medidas o utilizar ese plan para paliar o trabajar sobre las altas temperaturas que estamos sufriendo en los centros. Sí te voy a pedir que no me hables del protocolo y de las instrucciones, por favor. ¿Vale? Sino cómo podemos trabajar, mejorar ese protocolo. Vamos a ser positivos. Cómo podemos mejorar esas instrucciones y ese protocolo y utilizarlo como herramienta, ¿no? Para que tanto el alumnado como el equipo docente y el personal que trabaja en los centros pues mejoren sus condiciones de trabajo o de, bueno, vamos a llamarle de trabajo, o de estar en las aulas en unas condiciones óptimas. Bueno, otro tema que ya me imaginaba que trataríamos hoy, ¿no? Es una realidad. La ola de calor que hemos tenido, especialmente aquí en Andalucía, pues hace que en los centros educativos la situación, especialmente en algunos casos, la situación del estrés térmico pues sea importante, ¿no? Lógicamente, en los centros educativos debemos de trabajar, igual que en cualquier contexto laboral, por paliar en la medida de lo posible la situación de desempeño en el desarrollo profesional, ¿no? Por una parte, de los docentes y por otra parte, de las criaturas que están en el centro, pues soportando también, aunque he leído en alguna ocasión que están soportando de forma pasiva, como si una criatura que está en un centro educativo no estuviera haciendo nada más que se sienta y recibe, ¿no? Bueno, lo ideal sería que fuéramos capaces de, dentro, como ponía antes, cambiar el mundo en un día no vamos a hacerlo, ¿no? Lo importante es que todos los días intentemos avanzar un poco y mejorar, ¿no? La realidad de los centros educativos de Andalucía es que tenemos centros muy antiguos y que requieren para ese programa que tenemos en marcha de adaptar los centros para paliar en la medida de lo posible estas temperaturas, pues hay mucha dificultad por eso, porque es que hay que cambiar el centro en muchos casos casi de forma integral, ¿no? Y eso no es posible, ¿no? Lo ideal sería que con los medios que tenemos intentemos mejorar eso, ¿no? Tenemos algunos recursos en los centros que nos pueden ayudar, ¿no? Todos los centros, pues hay una parte donde lógicamente dan más el sol, ese alumnado a determinadas horas lo podemos reubicar en otros centros. Es decir, esto no es una solución integral, pero bueno, lo importante es que seamos capaces de paliar en la medida de lo posible eso. Es decir, claro, en alguna ocasión alguna familia me ha dicho, es que llevarme a mi hijo a casa, pues no siempre es una solución porque lo quito de la situación de calor, pero
pero es que la vida que llevamos actualmente, pues cada uno tiene su trabajo. Yo no puedo salir de mi trabajo para recoger al alumnado. Hay muchos centros que están sometidos al transporte escolar y, lógicamente, el transporte escolar no puede estar saliendo a cada momento a llevar y traer al alumnado, ¿no? Entonces, es me ha hecho una cuestión complicada de solucionar de forma rápida, ¿no? Pero yo creo que estamos en el camino de intentar mejorar, ¿no? Y seguramente que al paso de unos años pues hayamos mejorado las condiciones de desempeño en los centros educativos. Bueno, de esta forma, por si alguien no lo sabe, tenemos una ley de bioclimatización aprobada en el Parlamento hace más de 3 años, que la verdad es que recogería todo, desde las auditorías en los edificios, desde, en fin, tener un censo de las necesidades, adaptaciones, etcétera, etcétera. Es una realidad que los centros educativos, los edificios en Andalucía, muchos tienen más de 50 años y más de 60, pero también es una realidad que muchos proyectos nuevos no se han hecho teniendo en cuenta las condiciones climatológicas de las regiones, como nos pasa también incluso hasta las actuaciones a nivel municipal, que parece ser que en muchas plazas en algunas ciudades que se hacen que parecemos que vivimos en Finlandia en vez de claro, en Andalucía. Cuando se utiliza un modelo estándar de centro educativo, pues ya el punto de partida no es el... Pero bueno, yo la verdad que quiero pensar que estamos avanzando en eso, en el sentido de que, bueno, la realidad nos está llevando a replantearnos todo este tipo de cuestiones, ¿no? No sé si tenéis alguna otra cuestión. Está claro que, como bien nos ha dicho Antonio, ¿no? Los planes de autoprotección son un documento que quizás dentro del Consejo Escolar y las familias no tengamos tan claro todo el potencial que tiene a la hora de desarrollarlo, pero bueno, creo que está bien saber que en el caso de que nos encontremos ante el momento dentro del Consejo Escolar de hacer una renovación o una revisión de los planes de autoprotección, saber que en las delegaciones territoriales tenemos el asesoramiento de los técnicos y que bueno, que los equipos directivos, el profesorado y las familias podemos acudir a ellos, ¿no? Fijaros que el gran paso que es que este plan de autoprotección se genera en el seno del Consejo Escolar, donde están representados tanto el ayuntamiento como las familias, como los alumnos en el caso de centros de secundaria, ¿no? Y que todos los años, yo siempre digo que este documento tiene que ser vivo, ¿no? Y todos los años deberíamos de reflexionar, de buscar un momento en ese entorno del Consejo Escolar para revisar y bueno, y seguir avanzando, sobre todo entendiéndolo, como decía antes, como un documento que nos va a ayudar a pensar cómo podemos formarnos todos para avanzar juntos. Y una última cuestión, Antonio. En el caso de que haya una familia de un alumno o una alumna en un centro educativo, que bueno, hemos visto aquí, ¿no? Desde diabetes, hemofilia, asma, entiendo que si esa familia, en colaboración con lo que nos comentaba Maite ayer, ¿no? Con el tema de la comunicación, ¿no? De que haya comunicación entre los centros educativos y en este caso el centro de salud. Esa familia y ese protocolo de actuación de ese niño o esa niña debe estar incluido en ese plan de autoprotección. Bueno, no es una cuestión que se incluya en el plan de autoprotección, pero sí claro, es que eso es más una actuación concreta que deben de conocer todos los docentes que intervienen con el alumnado y el personal de administración y servicios para poner en marcha cualquier situación de una actuación puntual, ¿no?
digamos que el plan de autoprotección es una cosa más integral de todas las personas, y estas cuestiones puntuales deben de ser tratadas en el entorno más cercano del alumnado. Pero te pongo el caso de que un AMPA realice una actividad en el centro educativo en horario lectivo. Entiendo que al estar también en ese momento y que pueda surgir cualquier tipo de emergencia, no tendría que estar estando en conocimiento de toda la comunidad educativa. Verás, es una cuestión que me planteo simplemente de manera práctica, ¿no? ¿Qué pasaría si organizas un desayuno andaluz, una actividad deportiva o cualquier otro tipo de taller y ahora resulta que tienes una serie de niños y niñas que tienen ese problema y tú como madre o padre estás allí en ese momento participando? Si no conoces, entiendo que bueno, siempre vas a estar con el profesorado, ¿no? Pero claro, la realidad es que cuando eso se produce en un centro, ese es el primer tema que se trata, ¿no? Tenemos que tener cuidado, y hay una persona en la organización de esa actividad. Siempre se colocan una o dos personas encargadas de cada una de las personas que tienen ese riesgo, digamos, ¿no? Esa es la forma de actuar, porque es una cosa puntual. El plan de autoprotección es más de todo el grupo en general, ¿no? Perfecto. ¿Alguna cuestión? Venga, que me han dicho que soy muy participativo. ¿No? Bueno, yo te he dicho que he apuntado unas cuantas, pero son también algunas preguntas que he estado comentando desde que estuvimos hablando ayer, o sea, que no son mías propias. Bueno, o será que es la primera, la segunda y estamos todavía un poco sin mucha actividad, ¿no? Estamos sin mucha actividad. De todas formas, bueno, agradecerte, José Antonio, el haber estado aquí, que me gustaría que te quedases después para la mesa de trabajo que vamos a hacer con todos los ponentes y las ponentes, y bueno, creo que tenemos un poco más claro que los planes de autoprotección no hay que tenerle ese miedo, ¿no? a participar en ellos, en la elaboración, cuando estamos dentro del Consejo Escolar. Así que muchas gracias y nada. Gracias a vosotros. Gracias.